Módulo 8. Educación física y juventudes. Estudiantes y nuevos escenarios escolares, el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. El tiempo dejó de ser sincrónico para ser asincrónico. El lugar que ocupa el sujeto estudiante en estos encuentros en la distancia, las propuestas, los procesos pedagógicos, didácticos y evaluativos, fueron pensados con la misma lógica y la misma organización que en la presencialidad. Durante el año 2020, el sistema educativo argentino, sus docentes, los y las estudiantes y las familias hicieron un enorme esfuerzo para sostener la actividad de enseñanza y aprendizaje y el vínculo con las escuelas. En esta nueva coyuntura sin antecedentes, implicó la revisión integral y progresiva, lo cual demandó repensar y reorganizar las formas habituales de escolarización y enseñanza en la educación obligatoria, ampliando y flexibilizando las formas vigentes. En este espacio invitamos a estudiantes de diferentes áreas para que cuenten su experiencia en este proceso. Continuando con el módulo 8, presentamos a María Pía, alumna de segundo año del Colegio Bartolomé Mitre, que nos va a contar cómo fue su experiencia durante esta época de pandemia y ahora en esta post-pandemia. María Pía, ¿cómo te tomó la pandemia? Contanos tu experiencia. Y a mí me tomó la pandemia de muy sorpresa porque yo empecé el colegio y solo tuve 3 días de clases y después nunca más porque empezó la pandemia. Entonces no conocía a mis compañeros ni a mis profesores, a nadie, solo eran grupos de WhatsApp y así. Y en sí las actividades que mandaban virtuales eran, no sé, me resultaban muy difíciles al no tener profesores al que te expliquen presencialmente como ahora. Pero sí, me tomó de sorpresa. Bien, ¿cómo te adaptaste a toda esa situación? ¿Cómo te llegaban las tareas? ¿Te fue sencillo? Y primero el colegio tiene una página donde ahí empezaron a subir las actividades y vos las ibas haciendo y las mandabas por mail a los profesores. En sí, ahí la hacías como podías, porque dentro de todo ellos mandaban la teoría, pero, pero sí, no sabías como que tenías que tener a alguien que te explique, pero sí estaba difícil. María Pía, ¿hay alguna estrategia para que te llegue la información de los contenidos de la materia que te llamó la atención, que te gustó? A vos, a tus Y compañeros. sí, la verdad que en este año virtual, o sea, el año pasado, usamos mucho Internet, Google, aplicaciones en la cual podíamos sacar fotos y te daba más teoría de la tarea, o matemáticas, por ejemplo, vos sacabas una foto y a veces te daba la teoría y te daba los argumentos y en sí mucho Internet, Google y esas cosas. ¿Cómo fue el reencontrarse con los compañeros después de todo este tiempo? Y fue muy lindo porque el no vernos y ahora vernos en presencialidad nos hace agarrar mucha confianza y hacer muchos amigos nuevos en sí. Y no sé, fue muy lindo en sí también con los profesores, conocerlos y poder ver ahora que nos explican presencialmente, se entiende mejor la tarea y todo. Te hago una consulta. La modalidad de educación física organiza hace un par de años los interescolares virtuales. ¿Tenés algo Sí. para decirnos con respecto a eso? Tu experiencia. Sí, el año pasado yo estuve de colaboradora en las interescolares de juegos electrónicos con la modalidad de educación física. Estuve ayudando en la parte más de Free Fire
Estuve creando salas, estuve ayudando en los grupos, eh, inscribiendo gente, haciendo bands también, y mucho de eso. Les cuento que la modalidad de educación física organiza los interescolares virtuales y este año participaron más de 1.600 chicos, una actividad que es propia de la modalidad y que es muy relevante para la línea de acción que tiene la modalidad de educación física. Te hago la última pregunta, María Pía, y con esto me despido y te agradezco a vos y, bueno, y, obviamente a la persona que nos está haciendo el lenguaje de señas. ¿Qué te dejó la pandemia como aprendizaje? Como aprendizaje, este, podemos hacer un corte para que piense más o menos. Cuando vos quieras, María Pía. Bien. Y mi aprendizaje más, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya se me ha olvidado. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que vos has tenido de esta pandemia? Y el aprendizaje fue más valorar a la escuela presencial porque el, no sé, el reencontrarme con mis compañeros y todo fue muy lindo. Y sí, también el compartir más tiempo con mi familia porque yo no la veía en la pandemia porque estábamos encerrados, entonces yo tengo más familia en Famella, entonces no podíamos viajar a verlos y cuando los vi presencial también fue como una emoción muy grande, y el extrañar mucho y eso. Muy bien, muchas gracias y ahora continuamos escuchando la voz de otros chicos que están en escuela secundaria o en nivel superior para que nos den su mensaje con respecto a lo que fue el paso de esta pandemia. Sí. Bien, gracias por la invitación. A continuación vamos a escuchar al alumno del IES de Colaló del Valle, Tomás Fuentes, que nos va a hablar sobre su experiencia en este tiempo de pandemia y post-pandemia. Durante la pandemia, como estudiante, la verdad que fue un periodo un poco difícil al principio, hasta que uno pudo ir acomodándose, que encontró herramientas para poder interactuar con los profesores, poder retomar con las clases que se habían dejado de dictar. Al principio fue un poco traumático, pero a medida que fue avanzando la pandemia y fuimos obligadamente, tuvimos que tener por obligación herramientas, adquirir herramientas nuevas como el Zoom, el Meeting y otras maneras de interactuar a la distancia. Eso por un lado creo que fue positivo porque ayudó a todos los estudiantes a no solo a tener nuevas herramientas de trabajo, en la cuestión informática creo que fue lo mejor, sino que también a interactuar de otra manera y aprovechar uno desde su espacio a trabajar con varias personas al mismo tiempo. O sea, a veces cosas que son un poco más difíciles a la hora de hacerlo de manera presencial, cuando uno lo hace a la distancia con estas nuevas herramientas, permite trabajar con varias personas al mismo tiempo. Eso por un lado es positivo. Así que ahora en este momento de transición se puede aprovechar mucho más eso que se fue aprendiendo obligadamente durante la pandemia. Pero como estudiante igual, ahora que ya estamos retomando las clases presenciales, me doy cuenta que
que una cosa es muy diferente a la otra y que depende muchas veces, del tipo de materia o de lo que estamos estudiando, que las clases presenciales son necesarias porque uno interactúa de otra manera, uno puede hablar con el profesor de manera a veces más fluida, sobre todo si cuando estamos trabajando a través de internet, cuando se cae internet y eso a veces se complica poder charlar de manera fluida. Esas eran las desventajas quizás de trabajar de esa forma. En cambio, de forma presencial uno ve también, interactúa con el profesor y puede, de alguna manera el profesor también sabe si uno, según qué cara pone, si está entendiendo o no está entendiendo. Así que en ese sentido tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que de la pandemia nos va a quedar eso, de aprender a utilizar nuevas herramientas, a vincularnos de una manera distinta, con sus cosas buenas y no tan buenas, pero por suerte lo hemos pasado y esperemos que no nos toque otra pandemia de nuevo y que podamos terminar de salir de esta. Hola, mi nombre es Ana Luz Núñez y soy estudiante de la carrera del profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto San Martín en Tucumán. Bueno, yo les quería contar un poquito de cómo me tomó a mí la pandemia y lo que me dejó y las complicaciones que me trajo también. Al inicio de la pandemia yo me había ido de vacaciones a Perú y quedé varada ya casi 40 días, un poco más. Al regresar no tenía información sobre cómo hacer para inscribirme, entonces prácticamente a ese año lo perdí. Y este año, al inicio de este año, decidí inscribirme en la carrera de profesorado. Es muy complicado estudiar en esta situación, pero también trae sus beneficios y conlleva una responsabilidad de parte del estudiante y un compromiso que uno está haciendo. La verdad es que se complejizan las cosas por el hecho de, por ahí, la conectividad y de estar acostumbrado a los medios digitales para poder encarar un estudio, y por ahí la poca información que había al inicio. Pero a partir del paso de los días, como que uno se va adaptando y va encontrando la forma de entender las cosas de otra manera y poder aprovechar esos medios nuevos en beneficio. Una de las cosas que a mí me gusta de la virtualidad es el hecho de poder tener la información a la orden del día y en el momento en el que por ahí tengo un poco más de disponibilidad horaria para poder sentarme a estudiar y no estar atada a una clase con un horario fijo. Sí me gustaría por ahí que la cosa fuese un poco más fácil, como cuando uno va a cursar y tiene el trato con el profesor, pero bueno, entiendo que el medio que facilita esta situación es y es a lo que nos tenemos que adaptar. Bueno, por último me gustaría decirles que lo mejor que puede hacer uno por uno mismo es estudiar y siempre tratar de estar lo más actualizado posible con respecto a lo que le interesa y a lo que hay de nuevo. Si muchas veces es complejo hacer cosas que uno quiere, lo gratificante es el resultado final. Yo tengo 34 años y espero poder recibirme dentro de 4 años y poder ejercer mi carrera, porque la verdad es que la desplacé bastante tiempo y ya es el momento de concluirlo. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender y siempre es lindo tener una meta en el futuro como para tener algo nuevo para hacer. Bueno, eso es todo, espero que les sirva.
Mi nombre es González Florencia Magalí, soy una alumna del último año de la Escuela Agrotécnica Meta. Actualmente estamos pasando un momento difícil, ya que estamos terminando, diría yo, gracias a Dios, la pandemia. El profesor me preguntaba cómo es que me tomó a mí la pandemia en 2020. Estábamos por cursar el 6º año, contentos de un nuevo curso, ya el penúltimo año, cuando los profesores nos informan que lamentablemente las clases eran virtuales. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron ustedes? Adaptarnos a la modalidad de la virtualidad, principalmente con los celulares. A veces se nos complicaba por la señal o el crédito que no teníamos y es más difícil adaptarse porque hay chicos que le entienden más al profesor cuando lo ven en el aula. ¿Para vos ha sido sencillo o fácil? ¿Te ha tomado un tiempo adaptarte? No, para mí, gracias a Dios, fue fácil. Yo le cuento un poco, yo tengo un hijo. Si yo vendría en 2020 a la escuela presencial, ya tendría que dejar la escuela porque mi madre consiguió un trabajo. Pero bueno, para mí fue un punto a favor la pandemia porque podría cursar virtualmente. Si no, iba a perder la escuela, iba a perder el último año de secundaria. De las estrategias que han planteado los profesores, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención o la que más te ha facilitado para que aprenda vos los contenidos? Las videollamadas. Las videollamadas fue una fuente muy importante y más sencilla. Ver a los profesores, ver cómo estaban, también nos contaban cómo estaban pasando ese momento. También reuniones que se hacían entre grupos de WhatsApp, conocer nuevos chicos, preguntarles también cómo estaban. Fue algo más sencillo. Se nos fue ya diciendo yo pensaba que iba a ser difícil, muy difícil superar esto. Pero no, gracias, los profes se pusieron, estuvieron ahí en todo momento. Si no entendíamos algo, ellos nomás se tomaban el tiempo, incluso de noche, de explicarnos. Por la edad que vos tenés, para vos pensás que ha sido más sencillo el adaptarte a las tecnologías que quizá a otro grupo de personas más grande? Sí, para mí sí. Incluso yo le expliqué a mi mamá, porque tengo una hermana pequeña que también va a primer año, primer grado de la escuela primaria. Yo le tenía que ayudar con los grupos de WhatsApp, cómo mandar tareas y eso, porque se le complicaba. Mucha gente no sabe cómo utilizar la tecnología, más la gente adulta. Incluso hay médicos o que tienen que mandar una receta por la virtualidad a algunos pacientes y los pacientes no le entienden. Y eso es una fuente donde entran los jóvenes a explicarles cómo sería el tema de la virtualidad, todo el celular. Después que pasan el tiempo de encierro en casa y vuelven a la escuela, ¿qué ha significado eso para vos? Es una experiencia muy linda volver a ver a los profes de nuevo, caras nuevas también se vio mucho, los chicos desconocidos, más grandes. Fue muy lindo volver a verlo y más en el último año que ya no estamos yendo. Fue hermoso volver a la escuela, volver a interactuar con los profes, fue muy hermosa la experiencia. Ahora, después de todo lo que ha pasado y volver a la escuela, ¿qué cosas positivas te ha dejado? El aprendizaje de aprovechar el tiempo, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, porque a veces no lo disfrutamos y se nos va. A veces sale esto de la nada como la pandemia y uno nos toma por sorpresa. Por eso hay que saberlo aprovechar el tiempo. Fue un beneficio. ¿Cómo fue reencontrarse con los compañeros? Ay, hermoso, porque nosotros nos teníamos por más en sexto, que ya nos preparamos para las prácticas, armar los grupos, ver con qué chicos íbamos a hacer, qué práctica. Y gracias a Dios vivimos cerca. Podíamos de 4 juntarnos y charlar un poco, pero volver acá y ver a todos los chicos ya en el último año fue lindo, verlos crecidos. Desde la educación física, ¿cómo es trabajar desde la virtualidad? Y a hacer de tu casa una cancha deportiva, porque teníamos que hacer gimnasia, mantenernos en un buen estado físico, adaptarnos con la familia, incluso que participaban cuando teníamos que hacer trabajos educativos. Fue muy lindo porque la familia se sumaba, hacía trabajos recreativos, incluso hasta la abuela se sumaba a hacer educación física. ¿Cuál ha sido la actividad que más te ha gustado? El trabajo en familia, la educación en familia, cuando teníamos que hacer un juego entre familias deportivo. Fue muy lindo esa experiencia de que participaban los integrantes de la familia, chicos, grandes. La pelota, ver jugar el fútbol en casa, vóley,
muy lindo. En la vuelta, sé que hace poco han salido a hacer una caminata. Sí, vimos al Cerro El Pelado, que se le dice, con los ¿Y profesores. qué tal? Bueno, yo no pude asistir, pero vi la foto que estuvo hermoso, muy, muy bella. La vista que tienen los chicos, todos contentos, los profes. Hermoso, una caminata bella. Ahí también implementaron mucho el tema de estado físico, los chicos. Llegaron doloridos, sí, pero dicen que el dolor es bueno para la salud. Bueno, yo te agradezco por tus palabras y te doy unos minutitos, unas palabras para que quiera cerrar. No, simplemente decir que aprovechen el tiempo que les queda, porque a veces uno no los aprovecha y cuando se da cuenta se encuentra con que no hizo nada. Simplemente vivirlo el de ahora y aprovecharlo al máximo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.